Y se terminó ya el plazo para inscribir candidaturas que van a ir a primarias en los distintos partidos, todo esto para las elecciones que vienen bastante próximamente, y vamos a tener aquí a conversar justamente sobre el impacto de esas inscripciones con Pepe Out, quien viene con nosotros comúnmente a hablar de este tema. Pero antes, Pepe, desgraciadamente, vamos a tener que hablar de un amigo que se nos fue. Una persona con la cual podíamos conversar, pensábamos distinto. Hoy se murió Sergio Melnik. Tú trabajaste con él, yo trabajé con él. Él fue parte de uno de los planteles de Tolerancia Cero. Fue el gerente general de la red cuando yo llegué a la red. Bueno, estaba quejado de un cáncer bastante duro, y fue una persona que, con todos sus altos, sus bajos, como uno lo que, una persona que siempre enfrentó al público en sus múltiples espacios con una honestidad intelectual sobre lo que pensaba, donde no cabía dudas, y siempre buscó, a mi modo de ver, yo recorrí buena parte del país haciendo charlas con él, una persona que, si bien pensábamos distinto, era alguien que era el adversario que alguna vez te gustaría tener, porque era un adversario que no te trataba de enemigo, no te buscaba para humillarte o no, te daba su posición, tú podías dar la tuya, pero siempre había un buen mosto al final de la conversación. Se nos fue Sergio Melnik. Una lástima. Sí, pues tú estuviste también con él. Sí, yo no lo tomé en la fase más lúcida, sino en la última fase. Convivimos en agricultura, en el programa de Checho Irane, Conectados con Agricultura. Él hacía los viernes, yo hacía los lunes, y nos topábamos algunas veces. Y tuvimos discusiones bien intensas, en verdad. Pero me eran entretenidas las discusiones con él. Pepe, estamos hoy día en uno de esos días que mucha gente no se da cuenta de la importancia que pueden tener las inscripciones para, por ejemplo, las primarias en los distintos candidaturas que se vienen encima. ¿Por qué no nos hacís un esbozo de, a ver, cuál es lo gravitante de estas elecciones primarias? Mira, tú sabes, la inscripción de los candidatos definitiva es a fines de julio. Y establecimos una ley para que las coaliciones políticas o los partidos pudieran decidir quiénes son sus candidatos a alcalde y a gobernador regional, también a presidente de la República, a diputados, de cara a la ciudadanía, en una elección voluntaria. Las primarias tienen varios formatos, pero en general el formato que todos aplican es de primarias abiertas. Es decir, en las primarias de Chile Vamos puede participar cualquier militante de cualquier partido de Chile Vamos o cualquier independiente. Si tú eres independiente y en esa comuna donde tú votas hay una primaria de Chile Vamos y una del oficialismo, tú puedes decidir en cuál participas. ¿Y cuál es el sentido que tiene? Bueno, que no se elija entre cuatro paredes, que cuando hay disputas de liderazgo no se tire al cara y sello o a qué partido es más grande, sino más bien quién prefiere la ciudadanía. Y bueno, ha habido, tú sabes, sorpresas en elecciones primarias. Sí, pues. Sichel le ganó a Lavín cuando nadie lo esperaba. Boris le ganó a Jadwe, que era lejos el favorito. Y la historia cambia entonces en los resultados de las elecciones primarias. Y me imagino que eso pasará también a nivel de cada una de las comunas. Ahora, el efecto que tiene para los bloques es el adelantamiento de la campaña. Porque si tú demoras las cosas para inscribir tus candidatos en julio, saltándote las primarias,
la campaña efectiva de un candidato que no está todavía seguro de ser candidato, porque está en medio de las negociaciones, se dilata hasta julio. Sí, pues. En cambio, si hace primaria, y la ventaja que le sacó el oficialismo a la oposición ayer en la noche, es que definió más de 80 primarias, en primer lugar, y además cerró prácticamente completo el cuadro de candidatos a alcalde en las 345 comunas. Y por lo tanto, ellos y ellas ya pueden comenzar Su campaña, seguros su campaña final. a trabajar para elegirse o reelegirse. En cambio, Chile Vamos hizo muy pocas primarias, una veintena, y no cerró el resto de la negociación. Es decir, van a seguir negociando hasta julio, y tampoco selló su pacto por omisión con Republicanos. Y por lo tanto, no se sabe si ese candidato en tal comuna va a ser de Chile Vamos o va a ser de Republicanos. Y inexplicablemente, entonces, demoraron el inicio de sus campañas en el territorio a fines de julio, lo que es entregarle una ventaja francamente sorprendente. Ahora, ahí hay un punto bien interesante, porque fuera de esta situación que tú dices que es desequilibrada entre las dos coaliciones que están pensándose hoy día, también había una mirada, si tú quieres, muy precisa en mucha gente a qué iba a ser la democracia cristiana. Si es que iba o no iba a ser parte del grupo grueso de toda la centroizquierda y la izquierda. Y fíjate que yo creo que salieron del paso muy rápido, pero salieron del paso apoyando la relación. Mucha gente, incluso demócratas cristianos que yo había conversado, decían, mira, es bien difícil que se pueda formar una situación así. ¿Qué crees tú? Es que era inevitable. Para la democracia cristiana era una cuestión de sobrevivencia, porque la democracia cristiana tiene un tamaño municipal muy desacordado con su tamaño actual en la política chilena. Representa el 3, algo por ciento de la Cámara y el 6% del Senado. En cambio, en el poder municipal es el partido que tiene más alcaldes del conjunto de la centroizquierda y debe tener 15% de alcaldes. Entonces, para mantener eso, para preservar eso, la verdad es que necesitaba tomar una decisión. Y había dos: o ibas con la derecha o ibas con el oficialismo, y la verdad es que la democracia cristiana está alineada en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el mundo municipal, más bien con la izquierda y la centroizquierda que con la derecha. Yo diría que su carácter de... Tú sabes, bueno, el Partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa al comunismo y al capitalismo. Sí, fue un desgaje de un partido, de los conservadores, partido conservador chileno de esa época. Exacto. Claro. Pero hace rato que está caminando en el espacio de la centroizquierda. Yo diría incluso, cuando uno escucha a su presidente, a Alberto Undurraga, y ve además la decisión que tomaron. Se va a inscribir una lista de concejales PPD, PS, DC. Es decir, a mí no me extrañaría que en un futuro próximo hubiera una convergencia para un gran partido de centroizquierda, a la italiana, al que concurrieran socialistas, PPD y demócratas cristianos, eventualmente también radicales. ¿Y qué dice esta situación que acaba de pasar con la DC, para terminar de hablar de este? ¿De qué manera crees tú que impactó en la decisión de la democracia cristiana el que se hayan formado dos partidos desgajados de la democracia cristiana, como fueron Amarillos y Demócratas? ¿Eso es algo que prendió luces para haber podido decidirse como grupo por una de las dos opciones y no arriesgar una nueva fragmentación? Claro, probablemente
probablemente la salida y la formación de demócratas facilitó la decisión, porque obviamente el grupo que se va era el grupo que quería perseverar en la democracia cristiana como partido de centro, es decir, equidistante de la derecha y de la izquierda, y muy reticente a una alianza donde estuviera el Partido Comunista. Y por lo tanto pudo hacerlo con mayor libertad y con menos oposición interna. ¿Ah? Porque si tú lo hubieras planteado hace algunos años que la democracia cristiana iba a estar alineada en el mismo pacto con el Partido Comunista, la verdad es que bajo la presidencia de Ignacio Walker y muchos otros antes también, eso habría sido prácticamente imposible. Pero, uno, la democracia cristiana hoy día ya no es lo que era, desde el punto de vista de su tamaño político, y necesita insertarse en una coalición amplia para poder sobrevivir. ¿Y qué pasa en elecciones que son uninominales, Fernando? Sí. Es decir, se elige uno solo. Exactamente. Por lo tanto, tú tienes que ser parte de un bloque. Y son más obligatorios. encima en un voto obligatorio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los partidos nuevos que son desgajes de los demás? Eso... Bueno, les conviene mucho. La decisión que tomó la democracia cristiana obviamente le da espacio en el centro a los que salieron. ¿Ah? ¿Y tú no crees que vaya a haber una formalidad de... No sé si es que en este proceso, probablemente no, pero sí en la votación, una formalidad en que la derecha y sobre todo republicanos, Partido Renovación Nacional, la UDI, Bópoli, se amplíe con la posibilidades de que entren amarillos o que entren demócratas ahí también? Bueno, sí, si tú lo piensas desde el punto de vista conceptual, lo que estamos asistiendo es, diría yo, el canto del cisne del eje sí y no que marcó la política chilena durante 3 décadas. ¿Ah? Y se está reconfigurando el escenario político y evidentemente desde el análisis uno puede prever que así como se quebró ese eje en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, cuando gente del mundo del no pasó a formar parte de la campaña del rechazo junto con... ¿Te acuerdas tú que incluso en algún momento hubo una utilización de un spot de la franja del no en esa campaña? Y ese eje hoy día está en competencia con el eje del sí y el no. Y es bien probable, mira, particularmente si se llegara a dar el escenario de lo que yo llamo la segunda vuelta germano-alemana, ¿ah? Es decir, con Matei y Kast, eso aceleraría esa reconfiguración del cuadro político. Pero aun cuando no ocurriera eso, por supuesto yo veo a demócratas y amarillos formando parte de un eventual gobierno liderado por Ebrahim Matei, sin duda alguna. ¿Ah? Ahora, dime una cosa. Mirado eso que tú estás diciendo para el lado de la derecha, ¿cómo ves lo que se podría denominar las figuras protagónicas y esto te lo digo porque nosotros pasamos de una época donde el líder o la lideresa eran mucho más importante incluso que el conocimiento que se tenía del partido. Tú tenías a los Frey, tenías a los Alessandri, tenías a los Allende, tenías a figuras que pasaban automáticamente a ser líderes. Hoy día no, tienes partidos de donde sacan a un candidato que haya que no necesariamente se convierte en un de Gaulle, digamos. Y desde ese punto de vista, ¿qué chance ves tú para que las personas que están hoy día en las encuestas efectivamente sean las que terminen yendo a las encuestas después de estas primarias? A las presidenciales, dices tú. A la presidencial. Bueno, eso está por verse naturalmente. Lo que ocurrió en la elección presidencial pasada no está escrito que vuelva a ocurrir. ¿Qué es lo que ocurrió en la pasada? Que los dos candidatos favoritos que estuvieron instalados durante muchos meses y quizás un par de años, Lavín y Jadwe, no terminaron llegando a la papeleta, ¿no es cierto? Sí. Hoy día tú tienes a Matei y Kast muy escapados.
Y bueno, yo no podría asegurar que va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la ocasión anterior. No alcanza para constante histórica esto de que los que son punteros 2 años antes dejan de serlo después. Tiene que ocurrir eso 3 o 4 veces para decir que es una constante histórica. Por ejemplo, es una constante histórica, sí, que hace 4 elecciones gana la oposición, las presidenciales, no importa de qué oposición se trate. Puede ser la izquierda, puede ser la derecha. A eso es lo que algunos han dado en llamar que existe en la política chilena, en términos electorales, el enamoramiento y defraudación, y la decepción, y el desamor y la decepción a renglón seguido, y así van votando por prácticamente lo opuesto a lo que ya había. Ahora, ¿eso tú lo ves que puede durar mucho? Yo creo, bueno, van 4 elecciones. Van 4 elecciones que pasan, primero, que los gobiernos pierden las elecciones municipales y que luego pierden la presidencial. En el caso de Piñera fue extremo, porque no solo perdió, sino que su candidato ni siquiera pasó a segunda vuelta. Y eso era por primera vez, digamos. Había habido presidentes cuyos candidatos perdían, pero a lo menos pasaban a segunda vuelta. Piñera, el de Piñera, que era Sichel, no pasó a segunda vuelta. Podría volver a ocurrir eso. Podría volver a ocurrir. Tal como están las encuestas hoy día, si la elección fuera este domingo, ocurriría. Pero no es este domingo. Quedan 19 meses. Sí. Deben quedar unos 8 meses, 10 meses para las definiciones, porque tú comprenderás que la campaña presidencial ya está. Se va a acelerar durante la campaña municipal. Pero luego de la campaña municipal se desata completamente, porque las primarias se inscriben en abril. Lo que significa que marzo del 2025 no vamos a hablar de otra cosa seguramente Yo fíjate que de las primarias presidenciales. Vengo hablando hace rato de el cambio en el estilo del líder que postula a ser presidente de la República, independientemente de cuál es la República. Tú ves cómo gana Bukele, cómo gana el mismo Lula en esta segunda pasada, cómo ganó Bolsonaro, cómo ganó Milei. Todos tienen de alguna manera no hablo de los dictadores, porque de los que llegan por otra vía, que sé yo, como fue el caso Maduro, como fueron otros que después se van ido reeligiendo, pero aparece minimizado el programa y las cosas así, y aparece mucho más visible la identificación de un enemigo y tirarle todo el peso del Estado encima. Claro. Y ahí viene la seguridad y vienen todos los temas que hacen de eso. Lo que pasa es que la norma es la alternancia. La continuidad pasó a ser la excepción. Yo diría que el último fenómeno, y ya podríamos hablar casi como del siglo anterior, fue la concertación. Sí. 4 gobiernos seguidos. Elwin, Frey, Lago, Bachelet. 4 gobiernos seguidos, o sea, 20 años gobernando la misma coalición, con los mismos partidos. Eso solo tenía el precedente del Frente Popular, Aguirre Cerda, González Videla, Juan Antonio Ríos. Sí, 3 presidentes seguidos. Claro, pero uno murió. O sea, y uno estuvo... muere en la mitad del mandato. Sí, pues en la mitad del mandato, ¿te acuerdas? Sí. Y igual fue un periodo más corto. Y además cruzado por la Segunda Guerra. Por la Segunda Guerra. Pero en tiempos normales, 4 gobiernos seguidos, fue francamente una excepción histórica. Y ya llevamos 4 en la normalidad de la alternancia. Y si tú miras el conjunto de América Latina, francamente,
los únicos gobiernos que se han continuado a sí mismos no son democráticos. Sí. Venezuela y Nicaragua, ¿ah? Que pasaron a controlar todas las instituciones y no hay separación de poderes, que es como la vara para medir si hay democracia o no en un país. ¿Ah? Y viene ahora la pregunta sobre las personas. Ya no estoy pensando ni mirando al político, ni estoy mirando al líder que se presenta como candidato, no, estoy pensando en las personas. Las personas siempre, hoy día se dice muy fácilmente, porque es verdad, que hay una preocupación central por el tema de la seguridad y que hay gente que estaría dispuesto a hacer una serie de cosas, incluso a testear la frase... Suspender libertades. Claro, exactamente, a testear la frase de Abraham Lincoln, claro, cuando él dice, si es que tú quieres tener seguridad a cambio de libertad, vas a terminar perdiendo seguridad y libertad. Pero efectivamente el votante, el ciudadano chileno, ya no es el mismo de la época de la Concertación, ni es el mismo de la época, incluso de la Unión Popular. No es, ¿cómo es tú que sigues perfectamente todas las encuestas? Pasan varias cosas. Nosotros, los de entonces, ya no somos, los mismos, como decía Neruda. ¿Ah? Es cierto. Pero también el electorado es otro. Primero porque hoy día la mayoría no votó el 5 de octubre del 88. Pero la gran mayoría de los electores del padrón de hoy no votó en esa elección. Segundo, casi la mitad de los electores no acostumbraba a votar hasta hace 2 años, 2 elecciones atrás. Piensa tú que en esta elección municipal que viene puede votar hasta el doble de personas que votó en la elección del 2021, que fue una elección participativa, porque estuvo tironeada, arrastrada por la elección de convencionales. ¿Ah? Acuérdate que se hizo simultánea con la elección de alcalde. Pero si tú te remontas a la del 2016, la verdad es que pueden votar hasta 2 veces y medio. ¿Y sabes lo que significa eso para un alcalde que sacó 50% de los votos? Aunque hay alcaldes con el promedio es 30 y tanto, que sacó 35% de los votos. Yo hice ese cálculo para cada alcalde. Si tú proyectas una participación del 70% de la que participó en el plebiscito, ese alcalde, en muchas comunas, que sacó un 35% el 2021, si sacara los mismos votos, representaría 17%. ¿Ah? Y por lo tanto no le bastaría para ganar. ¿Ah? ¿Te das cuenta la incertidumbre que pueden tener hoy día? Yo pienso... Eso significa que hay harta pega. Obvio, que va a haber hay un giro copernicano en el concepto de campaña. Porque las campañas anteriores consistían en que tú movilizaras a los tuyos para que fueran a votar. Los que están contigo, los que reconocen tu trayectoria, se identifican con tu sector político, etc. Ahora se trata de convencer a personas que no tienen opción política ni por ti ni por el otro, pero que van a ir a votar. Déjame incluir en esta conversación a alguien que, por cierto, va a intervenir desde una posición de quienes estamos hablando, de la política, el senador Francisco Chaguán. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Pepe? Un abrazo grande. ¿Cómo estás viendo tú esta inscripción y todo lo que se viene encima? Bueno, yo creo que efectivamente vamos a tener una alta participación en las próximas elecciones municipales. Esto implica efectivamente que tenemos una opción muy importante desde el punto de vista de recuperar municipios emblemáticos, y estoy de acuerdo con Pepe Auto en términos que va a cambiar efectivamente la manera que se hizo campaña en la anterior elección municipal. También va a estar fuertemente influenciada por también la gestión de gobierno, y efectivamente muchos alcaldes se están desmarcando justamente de las propias coaliciones de gobierno, y eso lo vemos en las zonas afectadas por el mega incendio en mi región, o lo estamos viendo también en otras regiones del país. Oye,
hemos hablado harto de esto y probablemente vamos a seguir hablando, Pancho, pero te quiero preguntar sobre la situación. Lo vimos aquí cuando dije cuáles eran los temas con Pepe, sobre la situación que está viviéndose con Venezuela sobre el asesinato del teniente Ojeda. Y quiero saber, desde el punto de vista de la política y desde tu sector, cómo se está mirando esto y qué se está haciendo bien, qué deberá hacerse a tu juicio, Francisco Chaguán. Bueno, primero contarte que yo tuve la noticia del secuestro. Quiero preguntar. La misma mañana en la que un ex magistrado de la Corte Suprema venezolana tomó contacto conmigo, y luego yo tomé contacto con la viuda del teniente Ronald Ojeda. Y en ese contexto, efectivamente, es cuando el abogado Juan Carlos Manríquez toma la conducción justamente de la causa. Y los últimos antecedentes, efectivamente, requieren una explicación. En este contexto, nosotros ya habíamos pedido el llamado a consulta del embajador Gasmuri, el embajador chileno en Caracas, por las declaraciones primero del canciller, cuando le falta el respeto a los chilenos y al sentido común, cuando señala que el Tren de Aragua es una narrativa inventada por Chile. Eso me parece que es una falta de respeto para el sentido común. Pero además porque efectivamente también ha habido por parte de la dictadura venezolana una persecución, particularmente a María Corina Machado, que ganó las primarias de la oposición, y también respecto de impedir justamente tener un candidato de la oposición en las próximas elecciones. Si a esto además le sumamos que eventualmente la dictadura pudiera estar operando en nuestro país a través de sistemas de contrainteligencia, nos parecería, es un tema que deberá establecer la verdad judicial, tanto la Fiscalía como los tribunales de justicia, pero eso de llegar a ocurrir, estamos frente a un hecho grave y que amerita justamente no solamente el llamado a consulta al embajador Gasmuri, sino también romper relaciones diplomáticas de todas maneras con Venezuela, con la dictadura. Oye, Francisco Chaguán, queda tiempo para una sola pregunta y te la va a hacer Pepe Out. Sí, Pancho, yo quiero conocer tu opinión respecto del contraste que aparece anoche en la inscripción de la lista única del oficialismo, incluida la DC, que inscribe más de 80 primarias, pero sobre todo entrega la negociación completa, es decir, con todos los candidatos y el partido al que le corresponde en cada una de las 345 comunas. Y a mí me sorprende ver cuán atrasado está la oposición, porque inscribe una veintena de primarias, pero no termina la negociación en el resto de Chile y tampoco el pacto por omisión con republicanos. Y eso retrasa, obviamente, un par de meses la campaña y le da una ventaja increíble al oficialismo. A ver, cortito, pero... Sí, primero contarte, Pepe, que estamos frente a un tema también táctico, porque lo que nosotros tenemos que hacer es levantar las candidaturas de las distintas oposiciones. Y cuando hablamos de las distintas oposiciones, es que independientemente que Chile Vamos tenga candidatos, luego nosotros tenemos que conversar justamente con demócratas y amarillos, es lo que nosotros propusimos cuando me tocó presidir el partido y en la misma voluntad hoy día, para llevar un solo candidato de las distintas oposiciones en cada uno de los municipios del país. Y por supuesto que nosotros aspiramos a un pacto por omisión con republicanos que nos permita justamente llevar un candidato único que tenga todas las posibilidades de ganar una elección. Por tanto, yo diría que también es un tema táctico no presentar todos los nombres, porque efectivamente estamos trabajando primero al interior de Chile Vamos, luego con Amarillo y Demócrata y finalmente con Republicanos para los efectos de establecer un pacto por omisión con estos últimos. Oye, Pancho, se me acaba el tiempo. Te agradezco profundamente que hayas podido conversar con nosotros un poquitito de estos dos temas y
ya estaremos conversando aquí sentadito Siempre, en tu silla siempre a favorita. disposición tuyo, Fernando, y por supuesto, Pepe, un gran abrazo. Nos vemos. Que te vaya muy bien. Chao. Y vamos ahora con la... te tengo que decir chao, Sí. Pepe, pero voy a hacer la pregunta caminando para que no me tiente a darte la pregunta a ti también.